pongas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus. Usan desinfectante, ese es muy efectivo. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook de Vínculo Social y de Trabajo Académico Vista. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el coronavirus COVID-19, el terror mediático. Y antes de iniciar el programa quiero saludar a mi amigo Iván Carreño, médico del Instituto Politécnico Nacional. Iván, ¿cómo estás? Tocayo, mucho gusto de estar contigo hoy. No nos podemos dar la mano por evidentes razones, pero nos saludamos como dice el presidente. Así es, nada de besos ni abrazos, y obviamente ya no queremos tampoco balazos en este país. Este tema es muy importante porque ya se detectaron 5 casos confirmados aquí en México y obviamente ha sido el tema relevante a nivel internacional. Ya se han registrado más de 80,000 contagios en todo el mundo, la gran mayoría en China, ya hay más de 3,000 decesos y obviamente en el caso del gobierno mexicano la noticia se propagó respecto a la llegada de mexicanos procedentes de Italia. Así es, mi tocayo. Bueno, para entrar en contexto con esta cuestión, tenemos que saber que el coronavirus es una familia de virus, ¿no? Que no es solamente uno, son varios, y que en específico el COVID-19 es el que emergió en China en diciembre del 2019, y a partir de ahí, pues bueno, se ha dado toda una epidemia a nivel mundial, y pues ya llegó a México. Como bien decía, son 5 casos confirmados. Esto quiere decir que hay 5 personas que tienen estudios de laboratorio que confirman evidentemente que tienen este virus. Sin embargo, hay que distinguirlo entre los casos sospechosos, que son pacientes que han estado en contacto con pacientes enfermos y que por razones epidemiológicas se puede sospechar que lo tienen, más no que lo tengan. Y también hay que describir otra categoría, que son los casos probables, que básicamente son todas las personas que tengan síntomas similares y que no tienen necesariamente una relación epidemiológica o de laboratorio. Y en este sentido es importante que nos den la explicación porque lamentablemente en algunas partes del mundo se han tomado medidas extremas. El primer caso es China, donde ya sabemos que la población cercana a la región donde se desarrollaron o se sospecha que se iniciaron los primeros casos, hubo un bloqueo de aproximadamente 25 millones de personas. Allá a nivel regional se está hablando de que se ha tenido un control sanitario de otras 5 regiones cercanas, que llega a ser un control de 250 millones. En el caso del norte de Italia, ya se habla de que se han tomado medidas de seguridad nacional, en donde solamente ha habido aproximadamente 300 casos detectados, pero no todos desarrollan el virus. Entonces sería importante, Iván, que tú nos dijeras por qué aquí en México parece que no están tomando medidas extremas como lo que están haciendo en Irán, en China o en Italia. Sí, Tocayo, estamos hablando de cosas diferentes, sobre todo en China, que es la gran comparativa, es que en China surgió el virus, ¿no? Es algo que el virus nació propiamente en China. Aquí en México, todos los casos, los 5 casos que hay diagnosticados son casos importados. Esto quiere decir que son casos que tuvieron relación con gente que estuvo en Milán y que ya está infectada. La mayoría de estos 5 son chavos que estuvieron en el extranjero, en Italia, o que venían de China y se infectaron, ¿sí? Entonces, aquí en México propiamente no se ha dado un contagio de persona a persona, por lo tanto no ha habido la necesidad de un cerco epidemiológico como lo hace China, de cerrar básicamente toda la ciudad. Aquí realmente solo se hace una vigilancia epidemiológica. ¿Qué es esto? Que se vigila al paciente y se vigila su entorno para ver quién presenta síntomas en los próximos días. Si no hay síntomas, no hay necesidad de hacer nada más. Entonces, solo se dan medidas de higiene a la población en general. Si se presenta síntomas en una persona, tiene que ir a la red de la Secretaría de Salud, y es más una red que hospitales propiamente dichos para una sola enfermedad. En este caso, tú como especialista en el área de la salud, ¿sí piensas que el gobierno mexicano ha tomado buenas medidas? Porque es la comparativa que han manejado medios de comunicación. Lamentablemente en redes sociales es muy fácil que se difundan el rumor, se den noticias que no tienen una fuente fidedigna. Hay un sinfín de portales que no tienen el reconocimiento de un medio de comunicación consolidado como lo que pueden ser las grandes cadenas de periódicos o de televisión, y se dedican a difundir noticias falsas, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que el gobierno mexicano sí ha tenido una buena actuación por el momento? Porque acabas de decir, son casos exportados, todavía no sabemos si ya empieza a haber una propagación local. Así es, en este momento por lo menos no se ha dado la propagación local, son casos que vienen de fuera.
Y bueno, las medidas de salubridad son lavado de manos, y cuando los pacientes o alguien tiene síntomas como un resfriado común, es el usar cubrebocas. Y sobre todo no caer en el pánico, que es lo que mucha gente provocó, el desabasto de cubrebocas. Y es una situación muy similar a lo que se vivió con lo del H1N1 en los tiempos de Felipe Calderón, solo que ahí sí hubo unas medidas mucho más drásticas, se tomaron cuestiones más grandes, porque en ese momento ya había muertos. Cuando Felipe Calderón reconoce que hay una emergencia sanitaria, ya había muertos detrás, incluso en una primera instancia se negó que había H1N1 en México. Algo muy diferente a lo que se vive en el gobierno actual. De ahí la importancia de tener siempre contacto con instituciones oficiales respecto a cómo se va a manejar la política de control social respecto a los hospitales, si se van a cerrar o no aeropuertos, puertos, porque lamentablemente los medios de comunicación a veces no tienen la responsabilidad de seguir las indicaciones que dan los organismos nacionales e internacionales de salud y se dedican a difundir noticias. Yo recuerdo mucho que el día lunes salió un reportaje y también el viernes de cadena de televisión Grupo Imagen, en donde estuvieron difundiendo el miedo de que el primer contagiado era dueño de un restaurante y que en un solo día convivió con 400 personas. Entonces daba a entender este medio de comunicación de que ya se había expandido esta enfermedad por el simple hecho de que esta persona convivió con 400 personas en su negocio de comida, cuando la responsabilidad del medio de comunicación es decir, ¿saben qué? La Secretaría de Salud Pública de México acaba de informar de que se estima de que va a haber entre 80 a 70 millones de mexicanos contagiados, pero de los cuales solo 5 o 7 millones van a presentar síntomas, y de los cuales solamente en el peor de los escenarios, en el más catastrófico, se van a enfermar de manera hospitalaria 300,000 o 400,000, en cifras muy extremas. Pero si tenemos medios de comunicación de que no explican lo que dice la Secretaría de Salud sobre las condiciones que pueda haber, vas a generarle pánico, porque ya te está diciendo que hubo 400 personas que convivieron con el caso 1 mexicano de coronavirus. Así es, tocayo. Es todo un sinfín de desinformación. Yo les hago la invitación para que chequen los canales de la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud y sobre todo de la Secretaría de Salud del Estado mexicano, para que se informen, para que vean los informes que dan en la mañana y en las noches todos los días sobre estos 5 casos y cómo se han seguido llevando los estudios epidemiológicos. Y en este esquema también hay que tener mucho cuidado. Alrededor del mundo, los diferentes estados están implementando políticas militarizadas, políticas de control político, de control social, porque esto lo ven como experimentos sociales para más adelante ver cómo van a atender en cierta manera conflictos sociales, estallidos por desconfianza en términos de la clase política. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que esto no sea un prototipo de un ensayo respecto a cómo van a controlar la población y evitar que se organicen, porque lamentablemente aquí en el país ya tuvimos en muchas regiones experimentos sociales de cómo vas a manejar el pánico. Por ejemplo, recordaremos cuáles fueron las medidas que tomó Felipe Calderón con el surgimiento del virus H1N1. Vamos a recordar cómo se manejó el pánico en la Ciudad de México, en el Estado de México, con respecto a los rumores de que ahí venían los antorchistas, ahí venían las de la familia michoacana, que estaban saqueando negocios, que estaban quemando escuelas, que estaban robando automóviles y metiéndose en las casas. Recordamos mucho las imágenes de cómo había gente que incluso saqueaba Electras, Aurreras, porque se había difundido vía redes sociales la información de que había desabasto, de que estaban robando los negocios, y eso hace que se altere la población. Entonces, si nos estamos dando cuenta de que países como China o Italia están tomando medidas extremas de militarizar a la sociedad, nosotros debemos de tener como que cierto cuidado respecto a cómo se va a manejar este tema, porque me parecía interesante, tocayo, que tú me lo decías cuando platicábamos previo al programa, de que se mueren más personas de tuberculosis en México, 3,000 personas, que lo que se estima que pueden haber de muertes aquí en México por el coronavirus, pero que está generando más pánico esa enfermedad. Así es, mi tocayo. Es un mal manejo de la información. La mortalidad aproximada del coronavirus del COVID-19 es del 2%, realmente es muy bajo. La mayoría de los que mueren son personas mayores de 60 años y con comorbilidades, o sea, con enfermedades crónico-degenerativas ya de base. Entonces no tiene nada que ver con un contagio de un virus mortal o cuestiones de ese tipo que nos hacen creer a eso. Y para concluir esta edición del programa Vínculo Político,
les invitamos a que siempre sean críticos con la calidad de información que les llega en redes sociales, porque lamentablemente si uno no tiene la capacidad de tener un filtro respecto a qué tipo de video compartimos, se puede propagar el miedo. Entonces yo creo que ha sido prudente la actuación del gobierno mexicano, de que no debe meterle pánico, porque nosotros ya lo vivimos durante hace 10 años, durante el surgimiento del virus del H1N1, y aunque México fue el país de origen de ese virus, creo yo que sí hubo repercusiones económicas por las malas decisiones políticas, como lo decías muy bien, de que se tomó medidas de una vez ya que se anunciaron los muertos, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, creo que es todo, ¿verdad, mi tocayo? Entonces, es un gusto estar con ustedes cada semana. Mándenos sus comentarios, sus sugerencias. Y pues bueno, les recordamos, nos encuentran en el canal y en la página de Vínculo Social y Trabajo Académico. Nos estamos viendo la otra semana.